Hablan, dicen, hablan, omiten, repiten, aburren, repiten, iluminan, aburren, mienten, esclarecen, Voces, las voces de la semana. Las voces de la semana. Jorge Gestoso está con nosotros en directo desde Washington, la capital de Estados Unidos. Jorge, bienvenido a Temas del Día. El presidente Donald Trump se habría pronunciado sobre este ataque a Afganistán. ¿Qué dijo y qué podemos entender sobre su postura? Bueno, Paola, exactamente lo que dijo, palabras textuales. Todo el mundo sabe exactamente lo que pasó. Lo que yo hago es autorizar a mis militares, ya que había dudas si se le había consultado antes del envío de esta madre de todas las bombas. Calificó la operación como muy exitosa, sus palabras textuales. Y aquí la gran polémica y la gran pregunta es si realmente Donald Trump tiene una política en cuanto a defensa o en cuanto a ofensiva. ¿Cuánto hace que no escuchaba a Jorge Gestoso, de CNN? Bueno, la verdad que una de las noticias de la semana pasó evidentemente por lo internacional y me parece que de acá en más vamos a tener muchas más noticias de la semana vinculadas a lo internacional, porque se ha recalentado el escenario internacional y charlábamos fuera del aire con Mariano, todo lo que uno piensa que nunca iba a pasar o que, mirá, sí, está pasando, ¿no? Digo... uno dice, va a ser eso, sí, pero no va a pasar eso. Esta semana Estados Unidos venía de un ataque con 50 misiles a una base siria, en el marco de, según el mismo Donald Trump, de responder preventivamente a un ataque, no preventivamente, responder a un ataque que había realizado, bueno, como suelen hacer las guerras preventivas de Estados Unidos. Esto no era preventivo, sino que era respondiendo a un ataque con armas químicas que supuestamente había hecho el gobierno sirio. Bombardeó, y digo, a partir de ese bombardeo también va empezando a cambiar todo el mapa de las relaciones internacionales y todo lo que uno preveía que iba a ser el TEG del mundo empieza a cambiar. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando llega Trump al poder a Estados Unidos, aparecía una extraña relación supuestamente de apoyo del gobierno de Vladimir Putin con Trump, ¿se acuerda? Incluso con sospechas y denuncias de los demócratas de que los rusos se habían influido inclusive en las elecciones para que gane Trump. Eso planteaba una cierta cercanía y un enfrentamiento irreconciliable con China a partir de esta idea de América para los americanos y repatriar todas las empresas que Estados Unidos tenía fuera del mundo y cortar la cadena comercial o apuntar a una guerra comercial con China. Digo, ¿por qué? Da la sensación que esta semana todos esos conceptos uno tiene que empezar a repensarlos, porque inclusive hizo conocer, y usted sabe que en política nada de lo que se haga conocer es casualidad ni se hace ingenuamente, por más que sea un tipo no como Trump, que uno dice, de Trump podés esperar cualquier cosa, no se filtran esas cosas. Dio a conocer que el ataque ordenado sobre Siria por parte de Estados Unidos lo dio Donald Trump, la orden del botón rojo, digamos, lo dio delante de Xi Jinping, el presidente de China, que estaba, según el mismo Trump, hay cosas que son medio increíbles, ¿no? Son peligrosamente bizarras con este gobierno de Estados Unidos. Mientras probaba la mejor torta de chocolate de la historia, dijo Trump, le llega el llamado de que ya estaba preparado el ataque, y él le confirma a Xi Jinping, que lo tenía enfrente, comiendo torta de chocolate, que iba a hacer ese ataque. Trump dice, lo cuenta aparte, es increíble, que Xi Jinping se quedó en silencio, lo que Trump dudó. Yo me imagino por la cabeza de Trump me la mandé. Acá se pudre toda con el chino. A lo que teóricamente, digo, y acá termina la anécdota y empezaría la geopolítica, según Donald Trump, Xi Jinping avaló ese ataque por entender que esto que plantea Estados Unidos, había muerto niños con armas químicas y qué sé yo. Digo, en ese marco es que se tensa primero con Rusia. Todo esto antes de que hace unos días conociéramos el otro ataque que lanzó Estados Unidos con la madre de todas las bombas. Vio que ellos bautizan absolutamente todo, inclusive le ponen
Obvio. a la bomba el nombre, una cosa cínica, ¿no? La famosa madre de todas las bombas, que es el armamento más potente previo a lo nuclear que tiene Estados Unidos, y en este caso sobre Afganistán. Se lanzó el jueves esta enorme bomba que es considerada la más poderosa existente, sin contar las armas nucleares, sobre lo que dicen fue parajes subterráneos terroristas de ISIS. Así lo explicó el Pentágono. Digo, y en esto también, cuando uno pensaba que la escalada, que no fue más de 3 o 4 días, por eso digo, el mundo, domingo y miércoles, jueves. el mundo aceleradamente marcha hacia nubarrones de guerra, digo, en el medio, y lo que teóricamente en realidad iba a charlar el gobierno chino con el gobierno estadounidense, aparece la situación de Corea del Norte, porque donde China está directamente relacionada por la cercanía y por el mar que los une, y hacia eso iba la discusión, que China no bancara a Corea del Norte y que Estados Unidos se corriera de bancar a Corea del Sur para no aumentar una escalada. Bueno, eso, que parecía ser el fin de la reunión con China, terminó escalando cuando Estados Unidos, o Donald Trump en realidad, termina diciendo que, bueno, si realiza las pruebas nucleares que quiere realizar Corea del Norte, van a avanzar en el ataque preventivo. Y ahí, este muchacho de Corea del Norte, que comparte junto con Donald Trump esa cosa de que uno no sabe dónde puede terminar, ¿no? De irracionalidad. Dijo, bueno, muchachos, si hay alguna provocación, ni siquiera un ataque, si hay alguna provocación, vamos a responder con una contundencia que no permita ni sobrevivir al enemigo, ¿no? Digo, en este marco se está manejando la escalada, aparecen China y Rusia como pidiendo moderación, obviamente públicamente, uno no sabe cuál es el juego atrás, pero digo, esa es la situación en este momento del como mundo. El que entra a separarse, y después es el que embosca primero. El que embosca primero, o el que alienta atrás y, mira lo que te dijo, mira Quiñón lo que te dijo que el flequillo ese parece de Balá, ¿no? El problema es que esto no es una pelea entre amigos, esto termina mal, digo, en una guerra gigantesca en la que no va a haber buenos. Y no, en la que no va a haber bandos buenos y bandos malos, en la que uno quiere correrse cada vez más al sur y al medio y alejarse, digo, y uno quiere alejarse y correrse. Yo escuchaba a este muchacho de la Fundación Libertad, decía, bueno, en un país tan decadente como el nuestro, porque parece hasta cuándo de Capusotto el programa de la Fundación Libertad, dice, en un país tan decadente, por lo menos estamos librados de toda esa guerra porque somos tan de cuarta que a nadie le importamos. Y hasta ahí. Digo, y uno piensa, este muchacho se está olvidando de la base china en el sur. Sí, de las visitas de Macri a China y a Estados Unidos. Estados Unidos se está olvidando de las bases norteamericanas en el norte del país, se está olvidando de la presencia y las relaciones con todos los países, y se está olvidando inclusive de nuestra historia, donde todavía no es claro si los ataques a la Mutual Judía en la Argentina no tuvieron que ver con algunas posiciones del gobierno en lo internacional. Sí, aparte, en un escenario de guerra, si vos vas a pedir inversiones, por ejemplo, a Estados Unidos y China, dice, bueno, pero bancame en esto también. Exacto. Y ahí exacto. Cuando mandás 2 soldados y te bombardean a vos. Y te bombardean a vos. Digo, me parece que no es un escenario que esperemos, que nadie pueda esperar ni que nadie pueda querer, pero a la vez no es un escenario inesperado, porque efectivamente lo venimos contando hace mucho tiempo, le diría unos cuantos años. Estamos en el medio, navegando en el medio de una tormenta económica que se ha llevado puesto desde 2008 para acá a los bancos, que se ha llevado puesto, que después se han recuperado, que se ha llevado puesto el precio de los commodities, que se ha llevado puesto la guerra comercial, ¿no? Todo ese escenario conflictivo en lo comercial, históricamente en los últimos 100 años, en los últimos 150 años, el capitalismo lo ha resuelto de una sola manera, con guerras, ¿no? Lo ha resuelto para adelante y con guerras, haciendo funcionar la industria armamentista, haciendo funcionar la seguridad interior para evitar los conflictos internos con la excusa del enemigo exterior. Digo, no hay manera, o da la sensación que no habría manera, de que en un momento donde se empiezan a perfilar 3 o 4 grandes potencias que se disputan el mundo, como puede ser China, Rusia y Estados Unidos, y se termina una hegemonía clara como la de Estados Unidos,
da la sensación que no hay otra manera de que eso avance si no es con guerras de este tipo. Veremos hasta dónde llega la escalada, uno siempre con la esperanza de que esto no avance, porque conocemos también a través de nuestra historia que los que mueren no suelen ser los que apretan el botón, ¿no? Suelen ser la mayoría de las poblaciones civiles, la mayoría de... ni siquiera los que van a combatir. Digo, termina pagándolo la gente que vive, Sí, como puede, ¿no? Ciudades enteras destruidas, como lo que pasó en Siria. Pero digo, hay que estar atentos, porque me parece que esto es el comienzo de algo que uno pensaba. Bueno, Trump dice un montón de cosas, pero mirá si este tipo, digo, inclusive contrarias a las que decía, porque Trump llegó y dijo: se terminó la guerra, no nos metemos más en ningún lado porque América es para los americanos y nos vamos a ocupar de adentro. Bueno, se ve que alguien del Pentágono dijo: vení, gordito, sentate acá, que te voy a explicar cómo funciona. Si nosotros no hacemos guerra no podemos sobrevivir, y se terminó. Le digo como reflexión final, hablamos también fuera del micrófono antes de llegar con Eleonora, nuestra productora. Uno, cuando ve el mundo y ve los tipos que dirigen y que pueden apretar el botón, y ve a Kim Jong, y ve a Donald Trump, y ve a Putin, ¿no? Y ve a Mauricio Macri, piensa, ¿no? Mira vos cómo terminamos en manos de los imbéciles del curso, ¿no? El malo que hacía bullying, el que no entendían, esos son los tipos que están dirigiendo hoy el mundo. Bueno, no puede tener algún buen final eso, hasta que algo de eso cambie, pero es lo que estamos viviendo y estaremos aquí analizándolo. Para nosotros la represión es un límite ético que no estamos dispuestos a tolerar. Que esta organización, la CETERA, tiene 600 compañeros detenidos, desaparecidos, y parte de su junta ejecutiva asesinados y desaparecidos. Para nosotros, para la CETERA, para los docentes, para los 5 gremios nacionales, para los compañeros universitarios, para los investigadores, ese es un límite que nosotros no estamos dispuestos a tolerar, ni de Mauricio Macri, ni de nadie. No se toca a un maestro, no se toca a un trabajador, no se reprime una protesta social, y no vamos a convalidar con el silencio la represión a los que luchan. Ahí escuchábamos a Sonia Leso, dirigente de CETERA, después de que el domingo pasado los maestros sufrieran la represión por parte de la policía de la ciudad en la Plaza de los Dos Congresos, mientras intentaban instalar una escuela itinerante como forma de protesta, y generaba esto que decíamos al principio, ¿no? Quizás basado en las encuestas, quizás envalentonado el gobierno por lo del 1A, con la idea de que tenía licencia para avanzar con estos métodos sobre la protesta social, y que los va a resolver así. Me parece que lo que se encontró es con una gran respuesta y una gran movilización de una parte de la gente que dice: bueno, así no. Inclusive aquellos que no terminan de estar de acuerdo con los paros, que están planteando la necesidad de que los pibes vuelvan a la escuela. Inclusive esa parte se aleja del gobierno cuando avanza en esto innecesario. Uno no termina de entender incluso cuál es la estrategia del gobierno en política, porque la verdad que reavivó un conflicto que empezaba a sufrir un desgaste, que empezaba a caer en una meseta, ¿no?, de la discusión y de la agenda pública, y a partir de esta represión del domingo toma muchísima más fuerza. Se va al paro nacional que se convocó para el martes pasado, y terminó con ahora la escuela itinerante instalada ahí en el Congreso, y la medida revitalizada. La medida de fuerza fue convocada por CETERA, y luego se sumaron otros sindicatos de maestros con representación federal como UDA, AMET, SADOP y SEA, y además gremios bonaerenses, porteños y algunos gremios provinciales. Después empezó toda la discusión, como suele suceder, finita, que le importa a poca gente, de si tenían permiso, si no tenían permiso, si el papelito decía si eran docentes o no eran docentes, si no eran docentes, y el gobierno volvió a elegir la idea de, ante los problemas concretos,
tratar de discutir la grieta. ¿No? Toda una cosa de, fíjate que el que estaba ahí no era docente, era un kirchnerista. Y así no fuera docente. No era humano, era un kirchnerista. No se justifica tirarle gas pimienta en los ojos por estar poniendo un caño en una plaza. Exactamente. En Santa Fe también se realizó una gran movilización aquí en la ciudad de Rosario. Y esta semana se abre una nueva instancia de discusión. Vidal vuelve a abrir una instancia de diálogo con el compromiso de los docentes de levantar el paro. Los convocó para este lunes a una nueva discusión paritaria. Aquí en la provincia de Santa Fe, también la paritaria docente pasó un nuevo cuarto intermedio hasta el martes próximo, cuando se van a volver a sentar los gremios con la ministra de Educación Balaguer. Salvo que le peguen a algún docente el domingo. Salvo que le vuelvan a pegar a algún docente el domingo. Las autoridades de la cartera provincial de educación adelantaron que el gobierno no modificaría la propuesta del 25%. Los gremios siguen planteando que eso en realidad es un 22%, porque no se contempla en la base del cálculo el incentivo docente, pero sí aceptaría el gobierno reformular la oferta y analizar redistribución de recursos. Bueno, la reunión de la semana pasada terminó en nada, no se pudo avanzar. Y vuelta a lo mismo. Esta semana, cuando se conoce las mediciones del INDEC, la verdad que ese 17-18% de inflación, que en un punto determinaría cuál es la necesidad de aumento que tiene un trabajador estatal, quedan tan lejos de la realidad que hoy la verdad que hay que ser muy caraduras para discutir que con un 19% alcanza. Todo esto descontando lo del año pasado, lo que no se llegó con la paritaria, pero digo, hoy 2017... Sí, suponiendo que damos por perdido ya lo del año pasado, por lo exacto. menos este año. Si uno anualiza, como decíamos al comienzo, la inflación, estamos hablando de un 31%. Con lo cual discutir un 17 me parece que ya no cabe en ninguna lógica, salvo en la del gobierno, que ven esto una pulseada que va más allá de los docentes y que va más allá de la discusión salarial. Me parece que es una pulseada que tiene que ver con la idea de cómo se va a discutir de acá en más, o tiene intenciones el gobierno de discutir de acá en más las discusiones salariales. Bueno, muchachos, acá decimos cuánto es y se terminó. Claro, yo me imagino a los docentes yendo a sentarse a la mesa y te presentan la misma oferta que al principio y vos me estás cargando. Claro. ¿A qué me llamaste? Me parece que la pulseada va más allá del salario docente y que tiene que ver con algo general, con alguna idea de que el gobierno quiere dejar planteada de cómo se discute el salario en la Argentina. Por eso es tan importante también la protesta docente y por eso nos da la sensación que va más allá del paro en sí, de si hay clase, de si no hay clase, de si es de los docentes o no es de los docentes. Me parece que se está discutiendo otra cosa en la Argentina y son las condiciones en las que se discute el salario. Así que veremos esta semana cómo sigue el tema. En Santa Fe me parece que está diferente a lo de Buenos Aires, porque en Santa Fe se avanzó con esto del descuento, en Buenos Aires se avanzó con lo del descuento de los días, y me parece que también le dio una falsa idea al gobierno, porque muchos docentes en Buenos Aires volvieron a laburar, carnerearon los paros, y eso dio una idea de falta de apoyo al paro, cuando en realidad lo que aparece, según comentan muchos gremios o gente que no puede charlar de los gremios de Buenos Aires, es un problema de bolsillo de muchos maestros que no pueden sostener perder el presentismo, no lo pueden sostener porque no pueden llegar a fin de mes porque se está complicando. No es un bonus, sino que es básico. Exactamente, con lo cual vuelven, lo que no implica que estén en contra de los paros, lo que no implica que no estén descontentos con el gobierno. Digo, en esta medición que hace el gobierno, ojo. Sí, todo con un número de cuánta gente va a trabajar. También por eso la escuela itinerante que se plantea, que se puso ahí en la plaza, va por el lado de no hacer más paro, seguramente que tiene que ver con eso. Algún reclamo de los mismos docentes a los gremios y mirá, yo no puedo faltar más. Claro. Si me van a descontar los días, me van a sacar el presentismo, no puedo seguir con la medida de fuerza de esta manera, se opta por esto otro que pueden ir a la escuela itinerante cuando no les toca trabajar en la escuela. Exactamente, así que bueno, veremos cómo sigue este conflicto docente y como les digo, cómo se define una de las cuestiones que hoy también está en el centro de la política argentina. Soy un padre que está de pie en defensa de los ideales de Micaela, pero que estoy dolido y la quisiera tener acá conmigo. Yo no quiero venganza, no quiero justicia por mano propia y no quiero que el Estado se crea que tiene que salir a reprimir por esto. Pero esto no es venganza. Hay que cambiar los sistemas institucionales, no reprimir. Nadie se puede adueñar del derecho de decir que está bien y que está mal. Las instituciones tienen que encargarse de eso. Ahí escuchamos al padre de Micaela García, esta joven
estudiante de educación física, militante del movimiento Evita, que fue allá el sábado pasado en la zona rural de Campo 6 Robles, a unos 6 kilómetros de la localidad de Gualeguay. Esto pasaba el sábado, pasaba mientras nosotros estábamos al aire sobre el final del programa, que era encontrado el cuerpo después de una intensa búsqueda durante toda la semana. Esta semana incluso ya se había capturado, para el sábado pasado se había capturado a Sebastián Wagner, que era el principal sospechoso, que esta semana confesó ser el autor del hecho y que además marcó como su cómplice al patrón del lavadero donde trabajaban, como colaborador para concretar el crimen, que es lo que se está estudiando en este momento. Las sospechas apuntan a que Wagner no pudo actuar solo en cuestiones derivadas del crimen, como cargar el cuerpo, llevarlo al lugar donde fue encontrado, ni tampoco en la huida a la casa de su madre en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Ahora se complicó esta semana la autopsia porque por el estado en el que estaba el cuerpo de la chica, confirmaron desde la Policía Criminalística de Entre Ríos que no se pudo tomar muestras de ADN por el estado de descomposición del cuerpo, y lo que escuchábamos recién era Néstor García, ¿no? El papá de Micaela, quien planteaba esto de no buscar venganza ni justicia a manos propias, ni que el Estado se crea que tiene que salir a reprimir por esto. Me parece que la verdad que uno admira la entereza en esos casos de tanto dolor, de tan profundo dolor, poder tener la claridad para entender cómo esto que le decía al principio, ¿no? Aprovechando de forma oportunista el gobierno de Mauricio Macri, intentó esta semana, siempre sobre la base de que los que están enfrente lo hicieron peor, el gobierno de Mauricio Macri intenta llevar hacia sus posiciones estas cuestiones. ¿Por qué le digo esto? Porque así como se aprovecha del impresentable de Baradel para ningunear el conflicto docente, en este caso, apoyado en la labor más que cuestionable, le diría, del juez Rossi, que fue que dejó en libertad a Wagner, el macrismo avanza en la discusión de la necesidad de aumentar las penas, de terminar, decían esta semana, con el garantismo, ¿no? Que cuando uno lo ve, entiende que no está planteado, incluso podría acordar con la idea de que Rossi tiene que ser sometido a un juicio político, de que tiene que dar explicaciones de por qué dejó libre a Wagner cuando no había condiciones para que esto pasara. Pero entiende que cuando se habla de penas más duras y se habla de terminar con el garantismo, echando la culpa a un supuesto garantismo a que Wagner esté en la calle, en realidad la preocupación no tiene que ver con generar más derechos o hacer justicia, sino con terminar lo que muchas veces la justicia, como dice el papá de Micaela, garantiza como institución, y que a muchos en la Argentina no les gusta. Digo, ¿en qué se basa? Y se basa el macrismo en avanzar en eso, en jueces como Rossi o jueces como Zaffaroni, que también hizo unas cuantas declaraciones desafortunadas y ha tenido unas posiciones bastante malas en torno incluso a los delitos sexuales, ¿no? Fue aquel juez que determinó que si no había si era con la luz prendida no era violación, no me acuerdo, algunas cosas medio extrañas. Digo, sobre esa base el macrismo avanza, pero no es que quiere avanzar, digo para que se entienda, o da la sensación que no es que quiere avanzar sobre que se haga más justicia. Digo, aprovechan el momento, aprovechan los errores o la mala política de quienes están enfrente para decir, bueno, acá se terminó el garantismo, muchachos, déjense de joder. Digo, de ahí a déjense de joder con los derechos humanos, hay un paso. Sí, también, ¿no? Usar a Zaffaroni como ejemplo para eso. Exacto. Es también el tema de la grieta, es decir, mira, ahí tenés al kirchnerista lo que hizo. Ahí tenés, exactamente. Me parece que sobre no es esa la base, discusión que se plantea del movimiento feminista, del movimiento Ni Una Menos y demás. En realidad me parece que es eso, digo, un gobierno que ha reducido los presupuestos en torno a la violencia de género, que no ha avanzado en declaraciones importantes ni en políticas concretas importantes en torno de género. La verdad que uno no le cree la impostura de ahora aprovechemos a discutir las penas más graves. No lo cree si no lo entiende en una lógica electoral, ¿no? Sí, aparte en torno a este debate y a tantos otros, plantearlo de una forma tan simple como es kirchnerista, no es kirchnerista, la verdad que sí, anula muchísimo debate, anula un montón de argumentos. Y le diría peor, pensar que las cientos de violaciones, la cantidad de femicidios que se vienen viviendo en el último tiempo se va a resolver solamente con el agravamiento de las penas, es no entender
un problema profundo que está viviendo nuestro país y que tiene muchísimas aristas, sino que no se resuelve con más palos, digamos, ¿no? Me parece que... Sí, que está comprobado históricamente que no es la solución. Exactamente, y que además digo, no es que no hay opciones, no es que no se han planteado opciones, no parecen querer escucharse, con lo cual uno duda que se quiera resolver el problema de fondo. Me parece fundamental lo de Néstor García para poder entender eso, y me parece también complicado porque muchas veces se filtran, hay un contrabando ideológico en la misma indignación que a uno le genera cuando ve a tipos como este haciendo los desastres que hizo con esta piba, en eso de la misma indignación terminar avalando, digo, es muy finito, hay que tener mucho cuidado, terminar avalando a los oportunistas de siempre, como en este caso me parece que es el gobierno de Macri, tratando de avanzar en algunos ejes en medio de tanto dolor y de tanta bronca. Sí, que el padre de una chica asesinada sea el que ponga paño frío, la verdad que llamativo. Tremendo. O sea, Sí, el sí, que sí. tiene la palabra justa y clara es la persona que hasta le justificaría que reaccione de esa manera más violenta. Exactamente. Así que bueno, por eso también queríamos contarlo, porque fue una de las noticias de la semana, pero no tiene que ver con un hecho puntual, sino que me parece que tiene que ver con una situación que se está viviendo y que va a tener algunas consecuencias también en el mediano plazo. 9 horas 59 minutos se pasaron las voces de la semana.